Son las 8:49. Damos la bienvenida al doctor Vicente Solano, catedrático universitario constitucionalista, autor del libro sobre estudios de la jurisdicción constitucional ecuatoriana. Una obra muy importante en estos tiempos en que la seguridad jurídica en Ecuador se encuentra en entredicho. Quisiéramos conocer qué considera usted lo fundamental de esta obra que ha sido presentada a los profesionales ecuatorianos y al público en general, doctor Solano. Muy buenos días, querido Gustavo. No sé si me escucha. Primero agradeciéndole pues por el espacio que siempre nos brinda y nos permite acogernos para dar algunas opiniones jurídicas. Sí, muchísimas gracias en primer lugar también por ese reconocimiento a este pequeño texto que es parte de una obra colectiva, pero que además todavía, diríamos así, no ha culminado, porque este es parte de un primer tomo justamente que básicamente evalúa la historia de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador, la parte conceptual, la parte un poco más, diríamos, incluso teórica, filosófica, pero falta una segunda parte que también es muy importante, que es cómo se ha desarrollado sobre todo las garantías, los derechos, en lo que nosotros denominamos son las líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional en torno a ciertos derechos. Con respecto a ello, entonces, me parece que es un libro fundamental en el momento en el cual, lamentablemente, tenemos un Estado constitucional que no está siendo respetado, que no hay un respeto, primero obviamente a la Constitución, pero luego además yo creo que hay múltiples manifestaciones en torno al irrespeto justamente a los derechos fundamentales. Yo creo que la Constitución en sí misma no solamente debe subsistir porque es una Constitución, sino porque en el Estado constitucional justamente se debe privilegiar un fin fundamental que es el respeto de los derechos constitucionales. Y creo que en esa línea las garantías jurisdiccionales se han convertido en el último, diríamos así, recurso de último ratio que nos permite justamente a los ciudadanos defendernos frente a los abusos del poder. Justamente le preguntaría, doctor Solano, ¿cómo describiría usted el estado actual de la jurisdicción constitucional en este país donde las crisis políticas parecen adelantarse a esa capacidad de respuesta del propio sistema? Querido Gustavo, bueno, hay varios elementos que determinan que no estamos viviendo un estado constitucional. Ya habíamos hablado en algún momento de lo que planteaba Steven Levitsky, pero también yo creo que hay un proceso también de debilitamiento igualmente de la función de la administración de justicia, y no solamente de la justicia ordinaria, ¿no? De la justicia electoral, y cada vez más yo también digo incluso de la justicia constitucional, porque recordemos que la Corte Constitucional es solamente el último órgano, el órgano máximo de interpretación constitucional, pero muchos de los procesos constitucionales no llegan inclusive a la propia Corte Constitucional. Recordemos, querido Gustavo, que nosotros fuimos a una consulta popular en la cual justamente se definió y se estableció por parte de la mayoría de los ecuatorianos de que hayan jueces especializados en materia constitucional. Decía esto en el plazo máximo de un año. ¿Se ha cumplido esto, querido Gustavo? No se ha cumplido por parte de quienes deben, en este caso, ¿no es cierto?, hacer cumplir justamente el mandato popular. Yo creo que es importante esto señalarlo porque aunque yo no estuve de acuerdo con esta pregunta, no obstante, la mayoría de la ciudadanía, y en esto también el propio presidente de la República, que fue quien planteó esta consulta, no han hecho y no han cumplido justamente para resguardar esta jurisdicción constitucional. No obstante, sobreviven, diríamos, las garantías, obviamente, en manos de los jueces ordinarios, que me parece lo más conveniente. No obstante, no se cumple, como digo, con este mandato popular. Entonces uno diría, ¿realmente estamos viviendo un estado constitucional por esa parte? No. Segundo, hay un intento de debilitamiento de las garantías jurisdiccionales. En el proceso justamente legislativo en el cual hace varios meses se ha venido discutiendo la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no hay en este caso un proceso de fortalecimiento, sino de debilitamiento de las garantías. Es decir, una involución en lugar de una evolución en lo que estaríamos viviendo. Exactamente, ¿no? Yo creo que hay que recordar también que el proceso constituyente del 2007, ¿no? El constituyente lo que definió es justamente que las garantías jurisdiccionales, que son parte de múltiples garantías constitucionales, definió claramente una cuestión importante, que las garantías jurisdiccionales y sobre todo la acción de protección, pero las otras garantías también gocen de cierto nivel de informalidad. ¿Qué implica esto?
que no necesariamente, ¿no es cierto?, atiende a los recursos o en este caso a los procesos que son formales, como es en la justicia ordinaria, como es en materia penal, en materia civil u otro tipo de materias. Estamos atendiendo a que la posibilidad de que se vulneren los derechos constitucionales es del diario vivir. El Estado generalmente puede, por su propia arquitectura y su propia ingeniería constitucional, vulnerar los derechos constitucionales a diario. Y eso es lo que pasa. Generalmente, más bien, quienes vulneran los derechos constitucionales del propio Estado, ¿no? Entonces hay que blindarse contra el Estado y es una cuestión que no es nueva. Estamos hablando de 2 siglos y más de constitucionalismo, desde el constitucionalismo liberal hasta el actual, en el cual se debe garantizar, como decíamos, sobre todo la protección de los derechos y la reparación de los derechos, querido Gustavo. Doctor Porque si Solano, no, no hay solamente hay razones, que hablar de la vulneración, hay sino también la razones reparación. endógenas o exógenas para esto. ¿Cómo entender por qué hoy la protección de derechos enfrenta tantos obstáculos prácticos, pese a que supuestamente tenemos un diseño constitucional robusto? El problema, querido Gustavo, lamentablemente está en lo que yo señalo también, es la propia captura política y la captura institucional de los órganos también del Poder Judicial. Incluso yo digo, hay que ver inclusive qué es lo que va a pasar en 1 año y medio, cuando el gobierno nacional, el presidente de la República, si está el presidente obviamente Noboa, envíe, por ejemplo, la terna para reemplazar a los jueces de la Corte Constitucional. Yo creo que estamos abocados probablemente a que una de los últimos resquicios probablemente de defensa de los derechos, la Corte Constitucional, termine siendo ya, en este caso, gobernada por una mayoría que probablemente esté a favor del gobierno. Yo creo que hay claros síntomas de que efectivamente la mayoría, diríamos, de jueces de la Corte Constitucional, y esto es un tema que no es solamente en Ecuador, ¿no?, sino es por el tema de estos alargamientos, por estas reelecciones en los gobiernos nacionales, donde permite que básicamente la conformación de la Corte pueda cambiar. Yo diría, ¿qué es lo que está pasando ahora en la Corte Constitucional? Hay básicamente una división, diríamos así, entre los jueces y juezas en torno a muchas decisiones, y varias de esas decisiones obviamente que son atinentes al gobierno nacional. Entonces, lo primero es que estamos, yo digo, en las puertas probablemente del cambio de una conformación que puede, querido Gustavo, dejar prácticamente obsoletas diríamos así, el resguardo justamente de nuestra Constitución y los derechos fundamentales. Lo segundo, como decíamos, no tenemos un aparato efectivamente que permita que las garantías jurisdiccionales, que el contenido de las decisiones judiciales de los jueces constitucionales no esté al arbitrio en este caso, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura siendo un órgano que básicamente no se reforma, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Porque el gobierno nacional ha querido reformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que me parece muy bien, pero por otro lado deja el Consejo de la Judicatura, que ese Consejo de la Judicatura se ha básicamente convertido, ¿no?, en el órgano de captura institucional de los jueces. Eso ha implicado obviamente un debilitamiento de la independencia judicial, querido Gustavo, y eso no lo digo yo, lo están diciendo incluso los organismos internacionales, varios relatores de la independencia judicial a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Entonces la cuestión es que bajo eso, yo diría, más allá de que tengamos garantías jurisdiccionales en la Constitución, en la ley, el problema es que los jueces, yo creo, están constreñidos lamentablemente ante la posibilidad de que si es que una garantía jurisdiccional se le da a un ciudadano frente al Estado, probablemente va a terminar ese juez igual o peor que el propio ciudadano. Entonces, el problema no es solamente tener, querido Gustavo, las garantías. El problema es cómo en este caso los jueces pueden blindarse ante decisiones que quizás no le gusten al Poder Ejecutivo, ¿Qué considera usted se pero que en debería hacer definitiva es lo necesario? ¿Qué considera se debería hacer para preservar de mejor manera la independencia judicial? Yo creo que hay varios elementos, querido Gustavo, porque hay que hacer una reforma integral, querido Gustavo. Yo creo que ahí sí, y como lo digo y lo señalo, hay algunos elementos, los principales, yo digo, para empezar desde arriba, lo primero es efectivamente, pues yo creo, reducir las atribuciones del Consejo de la Judicatura. Eso es inmediato. Necesitamos una forma en la cual se garantice básicamente, ¿no es cierto?, que tengamos básicamente varios órganos que sean los que tengan esas atribuciones de la selección, del nombramiento, de la inamovilidad, de la estabilidad y de la garantía justamente del respeto a las decisiones judiciales. Segundo, yo creo que además de esa reforma integral del Consejo de la Judicatura en base a estos procesos de nombramientos, procesos de inamovilidad, de estabilidad, lo otro también tiene que ver justamente con la necesidad, ¿no es cierto?, también de apalancar nuevos procesos para justamente los ascensos, para los procesos de estabilidad que tendrían los jueces y juezas. Y tercero, yo creo que hay que ser claros en eso, ¿no? Yo creo que el mismo sistema institucional
para la elección de ciertas autoridades del propio Consejo de la Judicatura y de otras deben cambiar definitivamente. Yo creo que no podemos dejar en manos únicamente del Ejecutivo, del Legislativo o del Consejo de Participación y Control Social el nombramiento de ciertas autoridades. Es necesario entonces, como digo, hacer un rediseño de la arquitectura, de la ingeniería constitucional para empezar por ahí. Luego, querido Gustavo, hay varios temas, ¿no? Varios elementos mucho más profundos. El tema de la formación mismo de los jueces, la formación profesional, la formación continua, pero también la formación ética de nuestros jueces y juezas, un proceso de, incluso yo diría ahí sí, un proceso claro, pero de justamente evaluación, pero no un proceso de evaluación como castigo, como sanción para la destitución, la remoción de jueces y jueces, sino realmente un proceso de evaluación para que los jueces mejoren, en este caso, ¿no es cierto?, sus decisiones judiciales. Pero eso implica, obviamente, como digo, un cambio de totalmente de un diseño constitucional, de ingeniería legal, inclusive de parte de varios órganos del Estado. Eso es muy difícil, querido Gustavo, porque este sistema ayuda y, digamos, más bien garantiza la captura política institucional. Por lo tanto, muchas de las veces esto no es, diríamos así, bien visto incluso en los propios ejecutivos. Muchos actores, doctor Solano, sostienen que la justicia ordinaria, la justicia electoral, muy evidente en estos tiempos, la justicia constitucional, está siendo usada como un espacio para resolver disputas políticas que deberían canalizarse por vías democráticas. Primero, ¿comparte usted esta preocupación? Y segundo, ¿dónde traza usted la línea entre control constitucional legítimo y judicialización excesiva de la política? Bien, lo primero es que yo creo que hay que ser claros, ¿no? Una cuestión es la justicia constitucional, la cual obviamente es la que debe ser el marco para que todas las actuaciones, incluso de las otras justicias, de la justicia electoral, de la justicia ordinaria, incluso de la justicia indígena, debe estar remarcados en lo que dice, ¿no es cierto?, la justicia constitucional, por el respeto a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es una cosa importante. Lo otro es que lamentablemente, lo digo ahí, muchas veces los actores políticos han intentado y están llevando, ¿no es cierto?, la política a las cortes. Y eso es lamentable, porque lamentablemente ciertos órganos se están prestando, yo creo, para esa, en este caso, judicialización de la política. Y eso implica, obviamente, que la canalización de la lucha política debe ir por esos canales, no por los canales de la judicialización de la política. Me parece grave, obviamente. Yo creo que hay que ver las decisiones judiciales, ¿no? Yo creo que hay varias decisiones que pueden, en este caso, ir y corresponder con el fenómeno que estamos dictando. No obstante, querido Gustavo, hay que ser claros. Creo que ahí la Corte Constitucional, en la medida de lo posible, debe, yo creo que empezar a zanjar justamente esos límites. Y lo ha hecho en algunos casos, unas cosas bien, otros yo creo que ha quedado todavía debiendo algunos elementos, pero la justicia constitucional debe decir también, en este caso, bueno, justicia electoral, mire, respete estos mínimos, estos estándares mínimos, incluso que están en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que son garantía justamente también de que los derechos de participación, que los derechos políticos, que el derecho a elegir, ser elegidos, ser autoridades también, es un elemento fundamental. Y sobre todo también, Gustavo, hay que decir una cosa. Las sanciones, en este caso, que se pueden dar también, obviamente, a políticos y autoridades, yo creo que son correctas en el sentido en que también no se desvirtúe totalmente el mandato popular, porque no estamos afectando solamente ahí al candidato, a la autoridad o a la persona que ha sido electa. También recordemos que en este caso puede afectar directamente a los electores, a quienes han elegido. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que establecer una proporcionalidad en torno a las sanciones, sobre todo, yo creo que importantísimo eso, a la luz de los elementos internacionales. Yo creo que ahí todavía lamentablemente hay una falta de seriedad, de imparcialidad, de objetividad. Muchas de las veces, lamentablemente, esto además ha sido ceñido a una mala legislación probablemente, pero lo que sí hay que entender que lamentablemente la Administración de Justicia, no solamente a nivel ordinario, como digo, tiene muchas debilidades y es necesario empezar una reforma profunda. Probablemente estamos en una de las peores crisis del siglo XXI de la Administración de Justicia, querido Gustavo. Desde sus actividades académicas, desde su experiencia, ¿cómo ve los niveles de confianza ciudadana hacia las instituciones?
Como decíamos, lamentablemente en nuestros países, en muy pocos países de América Latina, existe una institucionalidad que pueda ser, digamos así, creíble, que goce de confianza, que goce efectivamente del respaldo social y respaldo popular, ¿no? Yo creo que hay pocos países que tienen ya garantizado esta institucionalidad. Lamentablemente nuestro país, y haciendo historia, diríamos así, siempre ha vivido en la excepcionalidad, ¿no? Siempre hablamos de que hoy en día es necesario reformar la justicia y por eso solo esta vez le vamos a meter mano a la justicia. No lo dije yo, lo he dicho incluso expresidentes, lo han dicho claramente. ¿Y qué ha pasado? Lo que se ha utilizado es este tipo de argumento de la excepcionalidad para básicamente, ¿no es cierto?, cambiar, en este caso, ¿no es cierto?, autoridades, funcionarios, jueces y juezas, y básicamente tratar de supeditar la administración de justicia, la función judicial, a los, en este caso, intereses directos del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces, claramente es lo que ha pasado en nuestro país varias veces. Recordemos las reformas del 97, recordemos las reformas, en este caso, del 2011, y luego, en este caso, las reformas del 2018-2019. Entonces, claro, siempre se ha hablado de la excepcionalidad, pero eso lo que ha generado es que no haya una institucionalidad fuerte. Y claro, entonces aquí el problema entonces generalmente es que creemos en la buena voluntad de cualquier persona que llegue a ser presidente o presidente de un consejo, no a presidente o presidente de una corte, cuando lo que deberíamos garantizar es justamente esa continuidad que nos permite también que los ciudadanos sepan también con cierta certeza jurídica, con seguridad jurídica, qué es lo que puede pasar, ¿no es cierto? Pero no en este caso estar en una indefinición de saber que si es que X está hoy en el Consejo de la Judicatura o en el Tribunal Contencioso Electoral o en otro órgano y decir, bueno, pues como está X, puede ser que vaya así la sentencia, si está Y, es esto, que es un realismo lamentablemente jurídico muy grave, pero realmente nos preocupa porque no es, como digo, más bien una cuestión anecdótica o una cuestión coyuntural. Es casi lo que hemos venido viviendo en los últimos 40, 45 años y quizás inclusive mucho más, estimado Gustavo. Y eso es preocupante porque eso no le da confianza al ciudadano en las sentencias, en las decisiones judiciales. Ya muchas de las veces se habla, ¿no es cierto?, de ese viejo adagio popular, ¿no? Entonces, la justicia es únicamente para los que tienen dinero, ¿no? Y lamentablemente eso no llega a todos los ciudadanos. Y eso hace que obviamente haya desconfianza en la administración de justicia, más allá de que las decisiones judiciales deban o no ser respetadas, o que deben ser respetadas, pero hay un problema. El problema es que no confiamos muchos en varias de esas decisiones judiciales. No digo de todos los jueces, pero sí del sistema en su conjunto. Pero usted comenzó hablando sobre esta crisis de garantías. ¿Qué garantías están funcionando peor en la práctica en Ecuador y por qué razones? Y yo creo que hay que hacer un matiz ahí, ¿no? Yo creo que hay, en este caso, procesos y procesos, garantías y garantías. Yo digo aquí en Cuenca, digamos así, hay estudios, en este caso, cualitativos y cuantitativos, inclusive, donde se muestra que, por ejemplo, en garantías jurisdiccionales, año 2012, estudio Navas, Storini, por ejemplo, señalaba con cierta claridad, ¿no? De que, por ejemplo, en Cuenca, en Azuay, los tiempos en los cuales se sustancia una acción de protección llegaba a los 34, 35 días. Ahí sigue más o menos el promedio en primera instancia, pero ahora, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que han cambiado un poco los tiempos en las apelaciones, donde se demora un poco más, porque también hay que entender esto, que Gustavo, justicia retardada no es justicia, ¿no? Entonces, lamentablemente, el problema es que muchas de las veces nuestras garantías jurisdiccionales se van convirtiendo ya en procesos prácticamente ordinarios, ¿no? Entonces, la cuestión es que en otras ciudades, en otras provincias, vemos con mucha preocupación de que los procesos no es que se demoran un mes o 2 meses, 6 meses, un año, 2 años. Entonces, claro, uno dice, una garantía jurisdiccional debe ser o garantizar una cuestión fundamental, la celeridad de la misma, porque los derechos constitucionales vulnerados deben ser reparados de manera inmediata, ¿no? Entonces, lamentablemente eso no pasa en muchos de los casos a nivel nacional. Hay, digamos así, cada vez más, lamentablemente, se va dilatando los procesos y eso hace obviamente que digamos así, si llega incluso a declararse la vulneración de un derecho constitucional y la reparación del mismo, muchas de las veces esa reparación ya es imposible. ¿Por qué? Porque ya se han dado las famosas situaciones jurídicas consolidadas, que básicamente es que ya lo que se ha querido resolver o reparar ya no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, querido Gustavo, en ese caso, la acción de protección, por ejemplo, es una de las que tiene justamente esa posibilidad de reparar inmediatamente la vulneración de derechos constitucionales, pero lamentablemente, si no tenemos, como digo, ese cumplimiento irrestricto de plazos, de términos, si no hacemos que tengamos más jueces, hay una debilidad en ello. Faltan más de 800 jueces a nivel nacional. Entonces, la cuestión es,
quiénes están sustanciando los procesos, la carga procesal y luego, claro, como digo, estos procesos en el legislativo que me parecen bien complejos, ¿no? Que intentan un poco debilitar mucho más las garantías jurisdiccionales. Y recordemos inclusive que la propia Corte ha puesto ciertos límites ya a estas garantías, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que estar claros de que aquí no hay un abuso. Puede haber muy poquitos casos políticos en los que sí se ha visto el abuso y la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Pero en la mayoría de los casos no es así, querido Gustavo. Más bien todo lo contrario. En varias ciudades del país lo que se nota más bien es que las garantías jurisdiccionales son muy poco efectivas. Entonces, más bien la efectividad es la crítica. No se están cumpliendo con las decisiones jurisdiccionales. Y yo creo que eso es importante. Más allá de que a uno le disguste una decisión judicial, hay que cumplirla, querido Gustavo. Porque si no se cumplen, igual yo puedo tener una sentencia de cualquier cosa, pero si esa sentencia no se cumple, no nos va a servir de nada para el ciudadano. Bien, para finalizar, doctor Solano, en este contexto de crisis económica, de conflictividad social, de crecientes tensiones entre funciones del Estado, ¿qué riesgos observa usted para la estabilidad del modelo constitucional del año 2008? ¿Estamos ante un proceso de erosión, de adaptación, de reconfiguración? Y también cuéntenos ¿qué aspira usted en cuanto a su libro en lo que se refiere a un aporte al debate nacional? Sí, yo creo que la cuestión importante primero está en torno a discutir la validez de las garantías jurisdiccionales. Yo creo que no han perdido validez, es necesario más bien recalcar la necesidad de fortalecer las garantías jurisdiccionales. Es importante, yo creo que pensar sí en una reforma, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Me parece que es correcto pensar incluso en un código procesal constitucional, sería de lujo pensar en eso. Lamentablemente, como digo, primero es que en la Asamblea Nacional me parece no hay la intención de discutir ese fortalecimiento, sino todo lo contrario, más bien ir a debilitar lo poco que está funcionando medianamente bien, ¿no? Y más bien ir, digamos, a conseguir que las garantías jurisdiccionales se conviertan totalmente ya en normas que se encuentran únicamente en el papel, quitarle todo grado de efectividad, con lo cual, obviamente, todos los procesos probablemente, por ejemplo, que tengamos contra el Estado vayan al contencioso administrativo, donde prácticamente, diríamos así, se puede llegar hasta tener 3, 4, 5 años de procesos totalmente dilatados que efectivamente no van a garantizar los derechos constitucionales de nadie. Y por último, me parece que hay algo importante, ¿no? En esa misma reflexión. La misma reflexión nos indica también de que la Corte Constitucional tiene una tarea importante, que es justamente no ir en detrimento de esas garantías jurisdiccionales y ir justamente prevaleciendo en la defensa de los derechos fundamentales. Ahí también hay una disputa, querido Gustavo, y eso, como lo digo, adelantando algunas ideas, es probable que hay que ver qué es lo que puede pasar en un año y medio, ¿no? La Corte Constitucional, como cualquier otro órgano, no se escapa de la captura política o de la captura institucional. Yo creo que hay que pensar inclusive en que probablemente, como usted decía, con estos elementos, yo tengo tal vez mucha negatividad en torno a lo que puede pasar en un par de años probablemente en el sistema de garantías y en lo que puede implicar el Estado constitucional, más allá de que inclusive este año, como sabemos, es un año electoral que indicará también probablemente hacia dónde va la deriva, obviamente, institucional de nuestro país. Muy bien. Muchas gracias, doctor Solano. Le felicitamos por su obra académica y queremos agradecerle por su presencia. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un buen día. Declaraciones del doctor Vicente Solano, catedrático universitario